nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. Contenido que es de tanta bendición para tu vida, 24/7 lo tiene Nueva Vida 97.7 y en las mañanas en ruta, pues imagínese. De hecho, a esta hora le damos la bienvenida a nuestra amiga la pastora Marlene Arroyo para lo que se llama el reto de los teólogos. Buenos días, Fernand. Buenos días, Juan Carlos. Y buenos días a toda la audiencia preciosa que está en sintonía con nosotros aquí en el reto de los teólogos. ¿Estás ready hoy otra vez? Estamos listos y contentos. ¿Con quién arrancas hoy? Contigo, voy a comenzar contigo. Ok, yo le di a la pastora Marlene Arroyo una pregunta, o más bien le pasé una pregunta. Este segmento ha despertado mucho interés por la palabra, sí. y eso es parte del propósito que tiene Nueva Vida y este programa. Así que los oyentes nos están escribiendo a la página de la emisora planteando preguntas. Esta oyente plantea la siguiente pregunta. Sí. Ella dice: en el capítulo 10 de Primera de Samuel, el versículo 1 dice que Samuel derramó aceite sobre la cabeza de Saúl usando un frasco, redoma. Sí, redoma. Pero en el capítulo 16, versículo 1 dice que Yahweh le dijo a Samuel que llenara un cuerno con aceite y sal. Y más adelante, en el versículo 13, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David. ¿Qué significado tienen estas dos cosas? Número 1, el frasco o redoma y el cuerno. Número 2, ¿por qué para David Yahweh le pidió a Samuel llenar el cuerno con aceite, pero también con sal? Claro que sí. Vamos a responderlo. Son de esas preguntas hermosísimas que no solamente son para entender el momento histórico, sino porque todavía hoy hay ungimientos con aceite. Y lo hacemos con cuerno de aceite, pero ¿y por qué? ¿Y qué significa? Comencemos de esta manera. El aceite representaba y todavía representa, es como una marca figurativa e imborrable, porque el llamado es irrevocable en una persona. Y significa que esa persona es apartada para algo específico, para un llamado, para una función específica. Así que el aceite es un acto profético, producía un efecto simbólico de lo que es pureza, de lo que es santidad, de lo que es estar apartado. Es decir, esa persona iba a ser completamente sacra, santa y apartada y elegida para el Dios Todopoderoso. Puede leer de asignación Éxodo capítulo 30, versos 22 al 33 y primer libro de Samuel 24:7. Importante también entender que el aceite se usa para otras cosas en la Biblia. Por ejemplo, impondrás las manos sobre los enfermos con aceite y la oración de fe sanará al enfermo, etcétera. Pero en este momento particular estamos hablando del ungimiento para el llamado de Dios sobre una persona. Te pregunto, ¿el aceite tipifica también al Espíritu Santo? Sí, al Espíritu Santo, la unción, y la unción tiene que ver con el Espíritu Santo. Okay. Te separo, te froto, te unjo, eres apartado para el uso del Dios Todopoderoso. Bueno, paréntesis rapidito, la Biblia habla de personas, pero yo conozco gente que unge el piano, la guitarra y lo unge todo, queriendo decir, esto está apartado y separado únicamente para el uso de la adoración y la alabanza al Dios Todopoderoso. Ahora, continuando acá, han ungido con redoma al rey Saúl, pero han ungido con cuerno de aceite y le han añadido sal a David. Y esto es sumamente profético. Te voy a decir rápidamente las características de una redoma y lo voy a aplicar a las características o atributos que tenía el rey Saúl para que usted vea cómo el rey Saúl podemos compararlo con una redoma. Primera de Samuel 10:1, redoma con aceite para ungir a Saúl. Bueno, la redoma primeramente es una vasija construida de un material que no es fuerte, que es inconsistente, que no es duradero, que se puede quebrar con facilidad, regularmente construido con barro vidrioso o cualquier material sintético. Número 2,
La redoma era hecha con la pericia de la humanidad, o sea, hecha por manos humanas, con el talento, la destreza, la habilidad de un ser humano, de un perito. 3. La capacidad para contenido era limitada, reducida, porque no se podía echar mucho aceite en una redoma. 4. Además de esto, también a causa del tamaño, su contenido podía contaminarse porque no tenía salida, era como un aceite que se quedaba allí estancado. Lo próximo, la redoma también es un material que no tiene garantía porque no es duradero y finalmente, como el conducto de salida del aceite es muy reducido, eso quiere decir que, mira, el producto, el aceite sale con dificultad. ¿Y cómo vemos el reinado de Saúl? Pues número 1, se quebró, no fue duradero. Número 2, Saúl no reinó bajo las instrucciones del Espíritu Santo si él desobedecía. Él administraba con su habilidad, razonamiento y destreza, con la pericia humana, igual que la redoma. Su reino fue reducido. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová se apartó de él. Lo próximo, así como el aceite es fácil de contaminarse dentro de una redoma, Saúl también fue contaminado. Se atrevió a consultar a una hechicera en lugar de buscar la presencia del Dios del cielo. No tuvo garantía ninguna en el reino. No, él fue quitado porque él no era un hombre de pacto. E igual que la redoma, su reino fue traspasado con muchísima dificultad. ¿Recuerdas que el aceite en la redoma sale con dificultad? Pues su reino fue traspasado con muchas dificultades. ¿Por qué? Porque él retuvo el anatema. Él retuvo lo contaminado que Dios le dijo que no podía retener. Ahora bien, David tuvo una vida completamente distinta. Vamos avanzando. El rey David fue ungido con cuerno, pero antes de compararte a David con el cuerno, también dice la versión Sefer Dabar que se le añadió sal. Y esto es tan interesante, Juan Carlos. Tú sabes que los judíos, cuando están en una mesa, ni siquiera utilizan salero. No, porque la sal entre dos judíos significa tenemos un pacto eterno. La palabra del Señor también dice que sobre las ofrendas, bajo la ley, había que depositar sal. Así que sal tiene que ver con pacto, tiene que ver con eternidad, tiene que ver con preservación, tiene que ver con acuerdos. Imagínese usted, sal dentro del aceite y el cuerno para ungir a David. Ahora bien, los cuernos en la Biblia. Quizás usted ha visto alguno, porque quizás en su congregación se utilice. Estamos hablando del cuerno, del shofar. Ahora, David, rapidito, era perteneciente a una tribu difícil, la tribu de Judá. Y a toda velocidad te voy a decir algunas características de esta tribu tan compleja, la tribu de Judá. 1, no tenía buena reputación en Israel. ¿Por qué? Porque la tribu de Judá proviene del cuarto hijo de Jacob con la esposa que menos amó, de Lea. Número 2, la tribu de Judá tenía 3 tribus antecesoras con unas reputaciones mejores que ella. Por otro lado, en la parte territorial, la tribu de Judá tampoco obtuvo un territorio bueno, porque quedaba cerca a la parte occidental del Mar Muerto. Y con todo esto, ahora también el Padre Celestial decide colocar a David como rey de esta tribu tan difícil. Ahora, cuando tú comparas el cuerno con la vida de David, nos encontramos con lo siguiente. Vamos rapidito. Número 1. Los cuernos aparecen en la parte superior del animal, tienen que ver con fuerza, tienen que ver con protección, tienen que ver con autoridad, con poder y con dominio. Por lo tanto, conforme al Salmo 23 y al primer libro de Samuel 17 al 18, David recibe fuerzas para ser un pastor responsable con sus ovejas y con la obediencia a su papá. Número 2, David recibe valor, celo por el ejército de Jehová y todos los quehaceres. Primer libro de Samuel 25 al 36. Fuerzas y unción para ser un guerrero valiente, para no tenerle miedo a ninguna dificultad. Primera de Samuel 32 al 36. El Señor le entregó poder, dominio, autoridad. De hecho, el shofar también tiene que ver con adoración. Y si algo tenía David, es que era un adorador. Primera de Samuel 14 al 15. También unción para ser un hombre de respeto a sus autoridades superiores y para la prudencia. 2 cositas más. También unción, porque desde el momento
que David es ungido y que tomó el reino, pasaron 20 años. Así que se requirió también una paciencia impresionante hasta que llegara al momento preciso. Una unción para no adelantarse a los sucesos ni para tampoco atrasarse. Imagínense todo lo que significa esto. Por lo tanto, redoma, llamado humano. Cuerno, llamado divino. La redoma podemos compararla con la vida de Saúl. El cuerno lo podemos comparar con la vida del rey David. Pero qué lindo que hoy tenemos al Espíritu Santo de Dios y nosotros, mira, somos ungidos por el Padre Eterno con torrenciales de unción. Amén. Amén. Santo Padre. Tenemos la primera pregunta de nuestra teóloga en esta mañana, la pastora Marlene Arroyo. Le corresponde ahora a mi compañero Fernán Reyes. Fernán me hizo 2 preguntas. Aprovechó el teólogo Mira. la ausencia de Moray Moyola, que no está con nosotros en esta mañana. Él se inspiró y me envió 2. No se rían de mi pregunta a continuación. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Sí. Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Sí. Ahí implícita alguna exclusividad para el hombre. De alguna manera esto quiere decir que la mujer sí pudiera estar sola y no necesitar ayuda idónea. Qué travieso, ¿verdad? Qué travieso. Sí. La pregunta es muy interesante. ¿Aplica únicamente al hombre o también no es bueno que la mujer esté sola? Y lo pregunto porque a veces luce como que la mujer es más fuerte para poder enfrentar precisamente una vida sola. Sí. Parecería que es así. Estoy de acuerdo contigo. Te voy a contar. La mujer es más fuerte en muchas áreas a causa del llamado. Te explico, ¿verdad? Vamos a explicar rapidito esto para ir a la respuesta directamente. Lo que pasa es que en el diseño divino, esto es lo que el Padre estableció. Y esto va a libertar a tantos hombres y a tantas mujeres que nos están sintonizando en esta mañana. ¿Por qué? Porque este es el diseño. Dice la palabra del Señor, lo dijo a través del profeta Jeremías y lo dice también el Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 9, que el hombre es una ciudad y la mujer es como una muralla alrededor de la ciudad. He aquí una cosa nueva hago, la mujer rodeará al varón. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías y Cantares 8:9, si ella fuese muralla, estableceremos sobre él un palacio de plata. Es por eso que en Génesis nos encontramos con lo siguiente, con que la serpiente, que tenía un objetivo claro, destruir al varón, al hombre. La serpiente no pudo llegar al hombre. Si primero no asaltaba, no derribaba a esa muralla. Por lo tanto, a causa de la función de la mujer, que es esta, yo soy el muro alrededor de mi esposo. Por lo tanto, mi trabajo es detener el avance de la serpiente. Y podríamos decirte, mi corazón, en esta hora, bueno, si estamos enseñando, si estuviésemos predicando, yo decía en este momento, vamos mujeres, levanten esas manos al cielo y créanlo conmigo y confiesen que ninguna serpiente va a tocar a mi esposo, ninguna serpiente va a tocar mi casa, ni a mis hijos, sin antes pasar por encima de mí. Aleluya, Santo Padre. Amén. Somos una muralla. Entonces, a causa de la función que tenemos, pues, obviamente somos más fuertes, claro que sí, porque no somos unas verjas de Cyclone Fence, somos unos muros inmensos, poderosos. Por eso es que hablamos más, somos intercesoras, tenemos un aguante emocional tremendo. No somos débiles, somos sensibles. La alarma de Dios la tenemos metida por dentro, precisamente porque somos una muralla. Con eso dicho, tampoco es bueno que la mujer esté sola. No, esto es aplicable a los dos. No es bueno que el varón esté solo y tampoco es bueno que la mujer esté sola. Ahora bien, recuerde que somos seres sociales, tenemos la necesidad de amar y de sentirnos amados también. Ahora, cuando dice la palabra aquí, no es bueno que el hombre esté solo, le haré, ¿verdad?, una ayuda. Dice la mayoría de las versiones dice una ayuda idónea para él. Yo tengo una diferencia allí con el lenguaje original. Yo sigo insistiendo que somos una muralla porque el hombre es completo en sí mismo y un hombre no necesita de la ayuda de una mujer para que el Padre Eterno cumpla su propósito en él. Pero eso lo hablamos otro día. Hay estudios, y te trajo un estudio, Fernán, de la Universidad de Harvard.
Esto aparece en el Harvard Health Blog, donde este estudio asegura que las personas disfrutan de una mejor salud cuando son casadas que solteras. Este estudio afirma que las personas casadas viven más años, tienen menos accidentes cerebrovasculares y ataques del corazón, sufren menos de depresión, tienen menos posibilidad de tener cáncer avanzado en el momento del diagnóstico y más probabilidades de sobrevivir al cáncer a largo plazo, y también sobreviven con más frecuencia a operaciones mayores. Claro, Fernán, ¿verdad? Esto no quiere decir que todas las personas casadas vayan a obtener automáticamente estos beneficios desde el momento que el pastor o el sacerdote los declara marido y mujer. No, sino porque hay matrimonios que son infelices y angustiosos y obviamente pueden estar peor que aquellas personas solteras que están rodeadas de familiares, de amigos, que apoyan, que cuidan, que están en un entorno saludable. Pero este estudio es muy interesante porque estos beneficios que acabo de mencionar son más pronunciados en hombres y mujeres casadas que en personas solteras. Ahora, aquí está también algo muy interesante, y es que este estudio dice, Fernán, que los hombres gozan más de estos beneficios que las mujeres casadas. Ahora, en un estudio realizado con 25,000 personas que habían sufrido un ataque cardíaco, los casados presentaron una supervivencia de un 14% mayor y fueron dados de alta 2 días antes que los solteros. Este estudio fue presentado en un congreso médico. Entonces, algo más. Cada vez hay más pruebas que relacionan al matrimonio saludable con una mejor salud. Así que vale la pena preguntarse en esta mañana por qué existe esta conexión. Así que hay varias teorías que lo explican. Número 1, el sistema inmune. Voy a leerlo porque yo no soy médico, espérate. Los estudios demuestran que las personas con relaciones felices tienen un sistema inmune mucho más fuerte. Así que cásate y sé feliz. Dice aquí, el cortisol suele liberarse en menores cantidades en las personas casadas en comparación con las solteras. Amén. El comportamiento mejora con el matrimonio, Fernán. Claro que sí. Porque las personas casadas corren menos riesgos, se alimentan mejor, llevan un estilo de vida más saludable que las personas solteras. Las mujeres casadas se dedican, por lo menos en Puerto Rico, las latinas, a cocinar muy rico. Las personas casadas tienen una mejor salud mental, un apoyo social diferente. Las personas casadas tienen una mejor salud, inclusive antes de casarse, por la juventud, etcétera. Entonces, todas estas razones que te he dado, pues obviamente validan lo que Dios dijo, que no es bueno que el hombre esté solo. Obviamente respetamos al apóstol Pablo y a toda la gente que ha decidido quedarse sola. Yo tengo gente en mi congregación, yo tengo una chica que yo le he dicho, estoy orando para que aparezca ese hombre de Dios para tu vida. ¿Y sabes qué me dijo que no? ¿De veras? Pastora, no ore, que yo soy feliz así, con mis padres, con mi familia. Pues no oro nada. Pero a mí me ha ido bien casada, así que yo oro para que mis hijas se casen. Y usted, ¿verdad? Yo entiendo que todos tenemos el derecho a amar y a sentirnos amados. Y si la Biblia lo dice y los estudios lo afirman, cásese, sea feliz. Excelente. Eso es, muy bien, ok. No es bueno. No es bueno. No es bueno que estemos solos, no. Aquí Fernán tiene doble turno como Amoreima. De hecho, la excusamos esta mañanita, Sí. ¿verdad? Vamos a ver si se integra mañana. Está atendiendo otros asuntitos Sí. que le ha correspondido, ¿verdad?, atender. Así que tiene doble turno, papá. ¿Cuál es la próxima? Bueno, mientras hablaba la pastora, contestaba esa pregunta, Ajá. surge otra noticia donde se Sí. reafirma que Salud va a recibir medicamento para evitar hospitalización por COVID y se subraya que va a ser gratuita. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y toda esta información que sigue llegando para muchos, de hecho, de nosotros es apocalíptico. Esta pregunta no es mía, pero es de una amiga de la familia. Ok. En estos días me planteaba, y si esto es así, más o menos así me lo planteó, si esto es así, y viene una marca, como sea que la pongan, la pregunta es la siguiente, podré para, ¿cómo se dice? Para seguir sosteniendo mi familia y viviendo en el sistema, ¿podría dejarme marcar, digamos, sin perder la salvación? Padre de la gloria. Dice el profeta Oseas, el libro del profeta Oseas, mi pueblo pereció
porque le faltó conocimiento. Decía mi abuela, doña María Antonia Santana, que está en la presencia del Señor, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Por qué yo digo estas cosas? Porque la realidad es que Dios siempre le ha hablado a su pueblo y Dios continúa hablándole a su pueblo. Dios está hablando en este momento histórico. Déjame hacer un paréntesis rápido. No dejes de congregarte. Tienes que mantenerte conectado. Tienes que mantenerte en la casa del Señor, porque ya no estamos viviendo una temporada donde podemos tomar decisiones por nuestro razonamiento. No podemos estar tomando decisiones por la influencia de los medios masivos de comunicación. Tenemos que tomar decisiones conforme a lo que Dios está diciendo. Así que mira, esta pregunta que Fernán me hizo me llevó a mí a buscar mis libretas de antaño. Mira, la traje como ejemplo y todo. Ajá. Mi libreta, mira esto, Fernán, mira esto. Wow. De octubre del año 1998, cuando yo tomé una clase de escatología bíblica con el doctor José Batista. Y desde esa temporada yo quedé clara quién soy yo, cuál es mi corriente, a quién yo pertenezco, cuál debe ser mi conducta y que la influencia del mundo no puede determinar mis decisiones. Así que vamos a traerte unos puntos aquí para al final decirte lo que yo voy a hacer. Mira, toda cultura antes de ser cultura fue un culto. Comencemos por allí. Toda civilización, todo pueblo, toda nación comenzó con un culto. De allí viene la palabra cultura. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿culto a quién? Por lo tanto, en este planeta Tierra hay dos corrientes culturales. Número uno, la corriente judeocristiana. Abraham, Isaac y Jacob. Y de allí viene la iglesia. Vaya ubicándose. Pero tenemos otra corriente cultural que nació en Babel, en la Torre de Babel. Entonces, allí en la Torre de Babel, busque la Biblia, se constituyó un fundamento que le abrió paso a las diferentes religiones y filosofías del mundo. Todo esto procede de Babilonia. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuál es nuestra corriente cultural? ¿Abraham, Isaac, Jacob o la que comenzó con los fundamentos en la Torre de Babel? ¿Por qué esto es importante? Porque de allí surgieron dos corrientes religiosas. Uno, los que somos linaje de Dios, y dos, los que son linaje de Babilonia. Desde allí surgieron dos reinos. Uno, el reino de la luz, y número dos, el reino de las tinieblas. Desde allí tenemos que estar claros en algo. Uno, hay un Dios, hay un Señor, y fíjese la palabra Señor, a quien nos rendimos y a quien nos sujetamos. Su nombre es Jesucristo. Y número dos, Satanás, que conforme al Salmo 24, Satanás no tiene nada, pero quiere ganar influencia. Ahora que usted se ubicó en cuál corriente usted está, si en la luz o en las tinieblas, si en la de Dios o la del usurpador, si en Abraham, Isaac y Jacob o en la de Babilonia, pues yo le tengo noticias. De esa corriente de Babilonia, de ahí es que va a surgir el anticristo. De esa corriente de Babilonia es que viene el tema de la globalización. De esa corriente de Babilonia es donde viene el control de la sociedad, que se va a controlar en el ambiente político, en el económico y en el social. De esa corriente de Babilonia. Ahora, vamos a responder la pregunta. ¿A quién yo me voy a sujetar? ¿A la corriente de Babel o a la corriente del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Por lo tanto, con esto dicho, podríamos dar una clase completa de escatología. Yo, Marlene Arroyo, no me voy a vacunar. Yo, Marlene Arroyo, voy a obedecer las instrucciones de mi Padre Celestial y voy a continuar con fuerza, predicando la palabra del Señor, ganando más vidas que nunca, porque tenemos una gran comisión y orar al Espíritu Santo para que cada día los ojos del entendimiento de la sociedad sean abiertos. Fernán, entonces, yo no puedo, como creyente en la corriente de la luz, alinearme a la corriente de la oscuridad. Como creyente, yo no puedo decir que soy del Señor y acomodarme a una agenda del usurpador. Yo no puedo decir que soy linaje del Dios Todopoderoso y acomodarme a una agenda del linaje de Babilonia. No.
La cultura que tenemos es la cultura judeocristiana y no es la cultura de Babel. Aún si las autoridades, ¿verdad? O sea... Si nos obligan. Sí, porque habrá gente que diga, bueno, hay que obedecer las autoridades, ¿no? Sí. La ley terrenal. Y te sacan el texto bíblico de que las autoridades fueron puestas por Dios. Que lo sacan también, claro. Entonces, basado en eso, mucha gente o muchos Sí. hermanos de la fe pudieran decir, bueno, no voy a ir en contra, voy a ir a favor de la ley, debo ser, ¿verdad? Correcto. Sí. Dejarme marcar. Eso le pasó a los primeros mártires. Eso le pasó a los primeros discípulos de Jesús y ellos respondieron, mejor es obedecer a Dios que a los hombres. ¿Qué significa esto? Significa que si Dios está dándonos unas instrucciones y los gobernantes de la tierra no se están ajustando a las instrucciones del Señor, yo no tengo por qué obedecer eso. Mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Y ante este tipo de pensamiento de que Dios quita reyes y Dios pone reyes y todo esto, déjenme decirle algo. Hay una palabra, ex-ousia, ex desde afuera, ousia a través de. Por lo tanto, Dios hace cosas desde afuera, pero a través de la iglesia. Y entonces, la iglesia tiene que tomar parte activa en la toma de decisiones mientras estemos aquí. Pero al final del camino, Jesús fue claro, su reino no es de este mundo y el nuestro tampoco. Somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra y no nos podemos olvidar de algo. Yo sé que tenemos ya hasta creyentes que ni creen en esto. Yo sí lo creo porque la palabra lo registra. Los cielos se abrirán y descenderá el deseado de todas las naciones. El rey vendrá como rey, Jesús vendrá como rey para gobernar desde Jerusalén. Él vendrá por nosotros. ¿Y a qué viene Jesús? Si no es a establecer un nuevo gobierno, una nueva constitución. Y nosotros estamos practicando ya, mire, con la Biblia, porque lo que el Padre apoya y el pensamiento del Padre está en nuestra Constitución, que son las Sagradas Escrituras. Allí está. Y no todo lo que los gobiernos quieren aprobar está cónsono con la mente y el corazón del Padre Eterno. No nos tenemos que sujetar a eso. Si viviésemos el tiempo donde se consuma el gobierno mundial y nos quieren ofrecer la famosa marca, ¿verdad? El chip ese que nos ponen en la frente o en la mano. Para controlarnos. Esa pregunta original de este familiar tuyo, Fernán, decía, ¿tengo que sostener a mi familia? ¿Entro en el sistema o no? Y ahí es que entonces nosotros como genuinos creyentes, si todavía estamos en la tierra, tenemos que confiar en que Dios va a suplir a todas nuestras necesidades, porque el libro de Apocalipsis es claro en que no dejemos ponernos la marca. Exacto. Hay una instrucción de Dios en que no podemos se acceda a poner esa marca. Exactamente. Yo obedezco esa instrucción de Dios y si yo estoy aquí en la tierra, la comidita y el techo mío, Dios lo proveerá de alguna manera. Dios provee y ya Dios está hablando. Mire, si usted entra a mis páginas de Facebook, algunos se están riendo un poquito de mí, ¿verdad? Porque nunca habían visto esa faceta de la agricultura. Yo vengo del campo, de la agricultura. ¿Qué Dios nos dijo a nosotros como iglesia? ¿Qué nos dijo? Que comenzáramos a sembrar. Y yo fui a la finca de mi mamá. Ahí tenemos unas cuerdas. Ya yo tengo sembrado 1000 plátanos, 1000 café. Yo tengo allí ya, tenemos ya un manantial de agua, pozos, todo eso. Igual mi esposo lo está haciendo y yo estoy motivando a nuestra congregación a hacerlo. Dios nos dio a nosotros como iglesia 10 cuerdas de terreno. Ya las limpiamos, estamos listos para sembrar. ¿Qué está diciendo Dios? Que seamos autosustentables, que sembremos, que volvamos otra vez a la agricultura, que nos ayudemos unos a otros. Y si gente del mundo, sin Cristo, sin fe, sin esperanza, simplemente porque está escuchando las noticias de la ONU y está pendiente a lo que dicen los medios de comunicación, lo están haciendo y están siendo autosustentables, ¿cuánto más la iglesia de Jesucristo tiene que ser como José y prepararse? José, en el tiempo de las vacas gordas, él no solamente produjo, sino que guardó el 20% de la semilla y de la producción, porque Dios le dijo que viene un tiempo de vacas flacas. Y en el tiempo de las vacas flacas tuvo para él y tuvo también para las naciones cercanas el espíritu de sabiduría, de conocimiento y de poder está disponible
para nosotros también. Y ya Dios habló y nos estamos preparando. Un ángulo finalmente interesante Sí, mi amor. de todo esto que estamos hablando es que hay impíos, digamos, que creen plenamente en lo que estamos hablando, mientras Claro. hay cristianos que no creen lo que estamos diciendo en este momento. Mira, hay hijos de las tinieblas que son más sagaces. Son más sagaces que algunos hijos de la luz. Eso dice la palabra del Señor. No, claro, tenemos un Dios que habla, un Dios que protege, un Dios que da instrucciones y tenemos que obedecer. Excelente. Pastora Marlene Arroyo, tremendo. Poderoso esta mañana, como siempre, Marlene. Y Aleluya. hay libro nuevo. ¡Ay, sí! Aquí está el libro nuevo. Eh. Este es mi cuarto bebé. Se llama Trasiego de Gloria y dice, nunca quedarás igual después de una experiencia con él. Este es nuestro cuarto libro, son más de 300 páginas de bendición para usted. ¿Y de qué se trata este libro así rapidito? Mire, yo busqué todas las palabras gloria en las Sagradas Escrituras y me fui al rollo original de las Sagradas Escrituras y allí busqué lo que significa cada gloria, desde Cabot hasta la Shekinah de Jehová. Aquí explico en qué consiste cada gloria, cómo nosotros podemos vivir bajo cada una de estas glorias y obviamente personajes de la Biblia que lo experimentaron. Trasiego de Gloria, para más información, adquirirlo hoy. 787-644-2544, 644-2544. Gracias, Pastora Marlene Arroyo. Gracias, mi amor. Es en ruta, Nueva Vida 97.7. Buen contenido todo el tiempo.